Hola amigas y amigos, tengan todos ustedes buenos días en Ecuador, espero que estén pasando un muy bonito feriado. Para el día de hoy tengo planificado un video más de índole personal, volviendo un poco a la rutina de Londres, donde subía videos con comentarios políticos la mayoría de los días de la semana, seis, suponiendo que subía 6 veces a la semana, y un video personal a la semana. Bien, retomando un poco esa rutina ahorita ya ahora que estoy de vuelta en Pittsburgh, mi hogar fuera del hogar, hoy ya me gustaría subir un video con un tema un poco más personal. Y es algo que creo que lo tengo pendiente. Las pocas personas que han visto mis videos sabrán de que tengo una afinidad muy grande por el judaísmo. Y los pocos que han visto los últimos videos desde que volví a Pittsburgh, quizás habrán oído que en efecto me voy a convertir. Estoy trabajando en convertirme al judaísmo. Entonces creo que un tema pendiente hace muchos meses es ¿por qué quiero convertirme? ¿Qué me llevó a convertirme? ¿Qué, ¿Qué es lo que me llamó la atención en el judaísmo? ¿Qué es lo que me llama la atención? ¿Qué es lo que me atrae? ¿Y por qué quisiera convertirme? Sobre todo teniendo en cuenta los estereotipos que existen alrededor del judaísmo. ¿Cuáles son esos estereotipos? Una religión de reglas, no puedes comer una gran cantidad de cosas, no puedes mezclar algunas comidas, tienes que guardar el sábado, lo que significa que no te puedes subir a un carro, que no puedes prender un televisor o un equipo electrónico, no puedes prender una cocina. Entonces, esos son una gran cantidad de estereotipos que hay alrededor del judaísmo, que no es una religión de amor, sino que es una religión de reglas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es que alguien como yo se quiere convertir? Bien, creo que para responder a esta pregunta hay que tomar en cuenta tres factores. Primero, una gran cantidad de elementos que llevan a mi proceso de conversión son de índole muy personal, así que no voy a poder hablar tan detalladamente de ellos. ¿Por qué? Porque son vivencias muy personales, privadas, y creo que merecen que si quiero mantenerlas privadas, se mantenga privadas, así que voy a hablar de ellas de manera muy general. Segundo, tener en cuenta que yo vengo de gran cantidad de esos estereotipos. Yo nací, cuando fui bautizado católico, unos años después, bueno, años después, me acercaría a la iglesia cristiana. Entonces, conozco varios de esos estereotipos. Hasta hace solo 3 años yo era partidario de esos estereotipos. Y tercer factor es que, más allá de los estereotipos, convertirse al judaísmo no es una decisión como ser vegano. O sea, hay decisiones de vida, hay decisiones que realmente son decisiones drásticas, no por su naturaleza, sino por las potenciales repercusiones. Entonces, cuando esas decisiones se toman, es importante tener en cuenta por qué. Porque es que alguien quisiera asumir ese peso drástico. ¿De qué estoy hablando del judaísmo? En mi ciudad, Pittsburgh, en octubre 27 mataron a 12 judíos un sábado, solo porque estaban en la sinagoga. Un tipo que lastimosamente hay muchas de esas personas que viven alrededor de Pittsburgh, neonazis, eh, se la cogió con ellos y los mató. Los mató. Entró con un rifle de asalto y mató a 12 judíos en una sinagoga. Esas son las repercusiones. O sea, me quiero convertir en una religión en la cual hay gente que vive alrededor de mi ciudad, o sea, que vive en todos lados. Hay neonazis y nazis en todos lados. Hay gente que me va a querer matar por eso, por ser judío. Y no es que voy a andar ocultando que soy judío cuando Baruch Hashem me convierto. O sea, yo sí quiero tener mi kippah, quiero tener mis tzitzits, quiero ponerme mi talit cuando sea el Shabbat o cuando estoy en oración, y quiero ponerme tefillin en la mañana. Entonces, hay que tener en cuenta esos tres factores. Bien, ¿por qué me quiero convertir? Toda mi vida, estoy hablando desde que tenía 5 años, mi vida religiosa fue marcada por tres elementos. Primero, cuando tenía cerca de 6, 7 años, recuerdo,
me regalaron, me dieron una Biblia. Una de esas Biblias latinoamericanas, la que tiene la cobertura roja. Y me acuerdo que porque no tenía nada que hacer, supongo. A mí me gusta leer. Creo que me leí la gran cantidad de los 5 primeros libros de la Biblia que en el judaísmo se conocen como la Torah escrita. Luego me leí una gran cantidad de las escrituras variadas que se conocen como Ketuvim. Están los libros de los reyes, Samuel, los profetas, y también me leí gran cantidad de lo que se conoce con el judaísmo como la Haftorah, que son los profetas, Jeremías, Isaías. Pero de toda esa lectura rápida que hice a los 7 años, y obviamente a los 7 años, a mí alrededor mío no había mucha gente religiosa a la cual yo le pudiera hacer preguntas sobre qué significaba todo esto, quedaron 2 cosas que fueron como un tatuaje en el cerebro para mí. El primer y segundo mandamiento. Primer mandamiento, y lo quiero, no es que no me lo sepa, pero los quiero decir sin equivocarme, literalmente. El primer mandamiento, ¿qué es lo que dice? No tendrás otros dioses antes que Hashem, que es la palabra en el judaísmo que se usa para referir a Dios. Segundo mandamiento, no has de hacer para ti mismo ningún ídolo, ni te has de arrodillar o te has de inclinar o lo has de alabar a ese ídolo. Bien, eso me quedó grabado como si fuera un tatuaje en el cerebro. A los 10, entre los 10 y 14 años, producto de eso, bueno, quizás un poco más tarde, quizás entre los 14 y, no sé, 10 y 17 años, yo iba a la iglesia y me acordaba estos 2 mandamientos y decía, pero espérate un momento, ¿por qué es que hay tantas estatuas aquí? Y habiendo leído las escrituras de los profetas y habiendo leído las escrituras de Ketuvim, yo me acordaba sobre cómo uno de los factores que llevó a los problemas que tuvieron las 10 tribus de Israel, los reinos del norte, y las 2 tribus de Israel, el reino del sur, era la adoración de estatuas. Algunas se conocen como Baals, o deidades que se hacían estatuas y los judíos adoraban esas estatuas en contra de estos mandamientos. Y yo decía, entrando en las iglesias católicas, yo decía, pero esto se siente como si fueran de esos templos que critican los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿por qué estoy haciendo eso si mi propia Biblia, el Antiguo Testamento, dice que no puedo hacer esto? Entonces ya me empecé a sentir conflictuado por eso. Adicionalmente tenía otros problemas de índole personal que me estaban haciendo cada vez más difícil creer en Dios. Unos años después, cuando empiezo a solucionar esos problemas de índole personal, retomo la práctica religiosa y con retomar la práctica religiosa vuelven estos problemas, vuelven este conflicto de ¿por qué estoy orando en un lugar que está lleno de estatuas, que está lleno de ídolos, que esos mandamientos dicen que no puedo tener ídolos, y esta vez es peor? Retomando la práctica religiosa, está la cuestión de la Trinidad en la Iglesia Católica, en la Iglesia Cristiana también, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y esto es decisión, pero espérate un momento, el primer mandamiento dice que solo hay uno, entonces ¿por qué es que estoy alabando y orando a 3 que forman uno? Y a veces se siente como que estoy primero alabando y orando al segundo para llegar al primero, y eso me ponía en conflicto con el primer mandamiento que dice, no pondrás nada ante mí. O sea, dice Hashem es tu Dios, Hashem es uno, solo hay uno, no pongas nada antes de Hashem. Entonces esta vez no solo era el conflicto de los ídolos, sino el conflicto de Jesús, Dios, o sea, ¿a quién estoy dirigiendo mi oración? Si es a Jesús, para que por medio de él llegue a Dios, dice el primer mandamiento no hacer eso. Si es que es solo a Dios, entonces como católico y cristiano no estoy reconociendo a Jesús. Esta vez los problemas se fueron incrementando. Y fui a la iglesia cristiana porque no habían ídolos.
Entonces eso me permitía sentir un poco más de tranquilidad porque decía, bueno, ya no hay ídolos, al menos las estatuas no están, pero seguía el problema de la Trinidad, seguía el problema de Jesús. Llegando acá a Pittsburgh, los problemas personales volvieron a surgir en otra naturaleza y ya esta vez tenía más recursos de índole personal mía para lidiar con esos problemas emocionales. Pero aún con esos recursos, ¿y a qué me refiero? En este caso voy a hacer una precisión, aunque no voy a andar en la naturaleza ese problema personal. ¿Por qué? Porque creo que es mi derecho tener ese anonimato. Esta vez, llegando a Pittsburgh acá en el 2015, tuve una crisis de ansiedad y eso me llevó a tener síndrome de ansiedad generalizado, aunque otros psicólogos dirían, bueno, es un síndrome de ansiedad más particular y eso me llevó a tener depresión crónica, aún lidio con eso el día de hoy. Eso también genera ataques de pánico, entonces me tuvieron que poner en medicación por un tiempo, pero no me ayudó mucho, es más, lo empeoró. Así que nos dimos cuenta con mis profesionales de salud que lo mejor para mí era solo hacer terapia cognitiva, o sea, CBT, Cognitive Behavioral Therapy, que es básicamente terapia tradicional, psicología, no psiquiatría, no medicamentos, porque a mí me hacen peor el problema. Estos dificultades emocionales, mentales, pusieron a prueba las herramientas que yo tenía para lidiar con mis problemas personales. No volví a experimentar esos antiguos problemas personales. Seguía practicando, seguía usando esas herramientas al máximo de mi capacidad y las sigo usando el día de hoy. Pero sentía que necesitaba refuerzos. En febrero del 2016, mi psicólogo me dice, yo le estaba preguntando, mira, el gran problema, yo le estaba diciendo que el gran problema detrás de mi pánico, de mi ansiedad, de mi depresión, era que yo no podía entender cómo es que en este mundo en el cual existe un Dios, yo creo que en este mundo existe un Dios. Antes de todo, las creencias religiosas, las estructuras teológicas, mi decisión personal es que yo creo que hay un Dios. Es mi decisión personal. Una vez mi profesor en la Universidad Casagrande, a quien le envío un saludo muy grande, Máximo Ponce, gran profesor, me enseñó algo que salvó mi fe. Porque en esta crisis de ansiedad, yo estaba ya al punto de dejar de creer en Dios, porque simplemente en un mundo que pasan cosas malas a gente buena que no merece que le pasen esas cosas malas, para mí era muy difícil creer en que existía un Dios. Al menos el Dios que a mí me había sido dado, todopoderoso, todo omnipresente, omnisapiente, omnipotente. Máximo, en una clase de desarrollo político del Ecuador, hablando un poco sobre los problemas de tener debates políticos de altura, decía, mira, el problema con el debate como una herramienta dialéctica es que no puedes tener un debate cuando las personas ya han decidido a priori tener creencias inamovibles, y él usaba un caso en concreto como ejemplo. Este es el problema de los debates religiosos. Los debates religiosos no son debates en sí mismos porque las personas, antes de incurrir en el diálogo y de intercambiar sus creencias, ya han decidido que esas creencias son inamovibles. Son decisiones muy personales. Por eso es que en debates religiosos se pueden alcanzar muy pocos logros, porque las personas ya han tomado decisiones personales respecto a eso. No están sujetas a ser cambiadas en función de evidencia. Una noche en el cual yo sentía que ya estaba a punto de dejar de creer, allá por el 2015-2016, yo recordé eso que Máximo nos enseñó. Y dije, a ver, entonces significa que mi problema de creer en Dios, entonces se reduce a una decisión personal. Y yo me acuerdo que esa noche estaba sentado en el piso en la oscuridad. Debió haber sido una semana muy dura con mi ansiedad y depresión. Seguía en el programa doctoral, así que no me pregunten cómo pude rendir muy bien. Saqué buenas notas el primer y el segundo semestre. He sacado buenas notas durante todo el programa doctoral. No me pregunten cómo, no lo sé. Esa noche, sentado en el piso, dije, bueno, si es decisión personal, entonces mi decisión personal es creer que existe un Dios a pesar de toda la evidencia que me diga que quizás no puede existir. ¿Por qué? Porque es mi decisión personal, porque yo quiero creer, así de sencillo.
Entonces yo le decía al doctor Bob que a pesar de eso, se llamaba Robert Mitchell, a quien recuerdo muy cariñosamente, falleció hace algunos años. Yo le dije, mi problema es que a pesar de que he hecho esa elección, es muy difícil que eso me ayude a superar mi ansiedad, porque ¿cómo puede existir un Dios en un mundo donde pasan tantas cosas malas? Hay gente buena, gente que no las merece, gente que merece algo distinto. El doctor Bob, yo no lo sabía en ese momento, judío practicante, me dijo, mira, si ese es un problema muy grande que tienes, ¿por qué no lees este libro de un rabino que se llama Harold Kushner, que se llama Cuando le pasan cosas malas a gente buena? Así es, el título literal del libro. La historia del rabino Kushner es de que él tuvo un hijo que nació con una enfermedad congénita llamada progeria. No sé si ese es el nombre en español. Básicamente el niño nació con síndrome de envejecimiento prematuro y murió a los 12 años. Y el rabino Kushner esto lo sacudió porque decía, pero ¿por qué mi hijo? Yo soy un rabino, soy una persona que se esfuerza por servir a su comunidad, he dedicado mi vida a Hashem. ¿Por qué es que mi hijo? ¿Por qué no yo en todo caso? Si he hecho algo que estuvo mal, ¿por qué es que mi hijo tuvo que recibir esa tragedia? ¿Por qué no yo? Eso lo sacudió espiritualmente al rabino y él se metió en un proceso de 3, 4 años para reflexionar cómo podía él creer en un Dios, en este mundo donde las cosas aleatorias, malas, le pasan a gente buena que no las merece, como un niño que nace con esa enfermedad congénita. El producto de ese viaje de 4 años fue este libro y lo leí. Ese libro me planteaba dos cosas muy importantes. Y les sugiero que si quieren leer esto, lean las ediciones más recientes de este libro, las del 2012, 2013, porque el libro es de los años 70. El rabino plantea dos cosas muy importantes. Primero, las cosas malas que pasan en este mundo no son porque Dios está con una computadora arriba guardando cuentas de todo lo que hacemos para, según esas cuentas, administrar la pena en el momento adecuado. Dios está de nuestro lado, no del lado de la tragedia. Está del lado de las personas quienes reciben ese evento adverso aleatorio, no del lado del evento. No son castigos. El rabino dice, ¿por qué es que pasan esos eventos? Por dos factores muy sencillos, parte del diseño divino: aleatoriedad y leyes naturales. Interactúan para causar estos eventos adversos, tal como también interactúan para causar eventos favorables. Eso está en el Eclesiastés. The race is not to the swift, nor the contest to the strong, but death and chance happen to them all. La carrera no es para el más rápido, el concurso no es para el más fuerte, pero la muerte y la aleatoriedad le pasan a ambos. Está en el Eclesiastés. Revísenlo. Quizás no lo estoy citando literalmente en español, pero el citado en inglés sí creo que fue literal. El segundo elemento que señala el rabino, que está detrás de todo esto, es que precisamente ese es un mundo de leyes naturales. Y esas leyes son muy impersonales. Pasa un tornado que destruye un pueblo muy devoto. No es porque el pueblo no fue lo suficientemente devoto, o por el tornado pasa en New Orleans. No es porque New Orleans tenía una gran cantidad de población gay. Simplemente las leyes naturales son impersonales y de la misma manera. Los eventos que suceden en este mundo son muy impersonales. ¿Eso quiere decir que Dios no es todopoderoso y todo omnipotente, omnipresente y omnisapiente? No. Es todo eso, porque es precisamente esos tres hechos que le permite a Dios diseñar este mundo. Claro que el rabino dice que si es que el problema es lo suficientemente duro, en el sentido de que no podemos reconciliar tres elementos difíciles de reconciliar en la tragedia. Dios es todopoderoso, Dios es todo amoroso, el mal existe. El rabino sugiere que si hay que eliminar uno de esos tres, que dejemos a Dios como todo amoroso y que el mal existe. ¿Eso significa que hacemos a Dios menos todopoderoso?
No necesariamente, solo que cambiamos nuestro entendimiento de lo que ese todopoderoso significa. Entonces este libro me impactó. Dije, espera tu momento. Yo no he encontrado nada de esto en los evangelios. Me he leído los evangelios por meses, me los sigo leyendo y nada me ayuda tanto como lo que está en este libro. Yo leía los evangelios y yo quería creer, yo honestamente quería creer. Porque inclusive los evangelios, las historias de Jesús y su solidaridad y su compasión por los necesitados, oye, te llegan, es como que chuta, te llegan. Como que yo quisiera que las cosas fueran así, solo que hay un problema. Las cosas no son así. En el final del día, yo leía los evangelios y les juro, yo lloraba porque decía, yo sí quisiera creer, esto es hermoso, yo quisiera creer. Pero detrás de ese quisiera había un problema. Aquí hay una confusión porque Jesús es humano y no es humano al mismo tiempo. Es hijo de Dios y es humano. Yo soy humano, yo no puedo ser nada de eso porque no tengo la parte de hijo de Dios que él tiene. Y ahí eso llevaba a otro problema. ¿Cómo rayos puede ser hijo de Dios si es que es humano también? Y ahí se llevaba a otro problema. Yo me apego a Jesús, pero mi alma siente, oye, pero Dios, ¿qué hay de Dios? O sea, porque se supone que Dios, Espíritu Santo, Jesús, pero se supone que el primer mandamiento dice Dios, o sea, Él no pongas nada ante mí. Entonces, yo buscaba en los evangelios la misma ayuda que recibía en este libro, este rabino, y en los evangelios lo único que encontraba es confusión, frustración, insatisfacción por no poder creer. Entonces, eso llevaba a otros problemas, porque en mi búsqueda por ser un cristiano más devoto, más piadoso, yo estaba dispuesto a creer en cosas que honestamente no podía creer. Yo no podía creer y no voy a creer, me niego a creer que la persona que no cree en Jesús va a ir al infierno. Al carajo eso. Eso no puede ser cierto. ¿Por qué? Porque eso haría que la salvación de toda alma en este mundo depende de creer en una persona. Algo que yo aprendí hace 14 años que me salvó la vida es de que seguimos principios, no seguimos personas. Y en este caso, ¿cuál sería el principio concreto? No, Hashem es tu Dios, no pondrás a otro delante de Hashem. Hashem es tu Dios y es solo uno, no hay otro, el primer mandamiento. Hace 2000 años vino Pablo y nos quiso cambiar la jugada de pelota y nos dijo, no, olvídate de eso, Jesús. Discúlpame, yo no puedo seguir personas. Ese principio está ahí, inclusive es parte de la Biblia cristiana. Está en el Antiguo Testamento. Y eso generaba también las confusiones que yo tenía, porque es que el Antiguo y el Nuevo son distintos. O sea, es que esto no tiene sentido. O sea, aquí hay algo que es netamente inconsistente. Este video quizás se va a demorar un poco más, porque creo que es algo que le debo a los pocos que han visto esos videos que quisieran saber, ¿y este man por qué se quiere convertir? Entonces, mientras los evangelios me generaban más problemas, porque yo no estaba dispuesto a creer en que nadie quien no cree en Jesús va a ir al cielo, este libro, este rabino, me estaba nutriendo, me estaba ayudando, me estaba sosteniendo, me estaba pudiendo ayudar a creer. Me estaba ayudando a encontrar un poco más de paz, porque ¿saben qué? Cuando tienes ansiedad, cuando tienes depresión, y puede haber una posibilidad en la cual tú sientas que esto no es un castigo por algo que has hecho, el dolor de ansiedad y depresión, créanme que se vuelve menos intenso. Yo sigo con el dolor de no poderlo parar, de sentir que soy defectuoso de alguna manera porque no encuentro el interruptor que apaga la ansiedad y la depresión. Pero al menos ya no siento que esto es un castigo divino. Y en eso, no solo que es menos doloroso, puedo encontrar confort y consolación en Dios. En que sé que Dios está a favor mío, no está a favor de esa tragedia. Que esta tragedia es producto de neuronas, de procesos neurológicos,
neuropsiquiátricos y neuropsicológicos totalmente ajenos a mi control. Pero Dios está a favor mío, no está a favor de esa tragedia. Seguía con los problemas y seguía encantado por el judaísmo. O sea, cuando recién me enteré leyendo el libro de este rabino qué significaba el Festival de los Tabernáculos, que se llama en hebreo la festividad de Sukkot, me impactó porque decía, yo quisiera celebrar eso tiene más significado actual en mi vida, que me enseña algo que está relacionado a mis problemas el día de hoy, que la Navidad. Sukkot sucede acá en otoño, en octubre, creo. Es una de las 3 festividades mayores. Celebra el tiempo que el pueblo judío vivió en el desierto, a los 40 años, que básicamente vivían en tabernáculos. Esos eran los años en que el Tanaj, que es la Biblia hebrea, el Tanaj es todo el Antiguo Testamento, nos enseña, bueno, y precisamente la Torah escrita nos enseña que fueron los años donde Hashem envió maná al pueblo, donde el pueblo judío deambuló por el desierto. Sí, o sea, ¿cómo puedes deambular por la península del Sinaí 40 años? Obviamente, o sea, que quizás significa más que lo que literalmente es. Pero la cosa es que la narración bíblica nos dice que maná, carne y vestimentas que no se desgastaban en 40 años que deambularon en el desierto, para que la generación que creó el becerro de oro muriese y que hubiese una generación nueva que pudiese entrar a la tierra prometida. Sukkot celebra precisamente eso, vivir en tabernáculos. Y el rabino explicaba que no solo es eso. Sukkot celebra la impermanencia de las cosas terrenales. Nos hace, tú en Sukkot construyes esta chocita en el patio de tu casa, tu familia come allí, ora allí unas cuantas horas al día, 1 hora al día, no sé. No lo he celebrado aún y necesito conocer más de Sukkot para explicarles. Pero el sentido es que celebrar la impermanencia de las cosas. Ojo, miren, celebrar la impermanencia de las cosas, la fragilidad de la vida, la fragilidad de todas las cosas físicas. Y te recuerda esa chocita, que algo que no es impermanente es la protección divina, la protección de Hashem. Que Hashem siempre está dándote ese tabernáculo que no es físico, sino que es espiritual. Yo cuando recién aprendí sobre eso, dije, chucha, yo quisiera celebrar eso. Porque eso es lo que está detrás de mi problema el día de hoy. El dolor y el terror de ver la impermanencia de este mundo, que no hay nada que en este mundo parezca durar. Entonces ahí fue cuando empezó mi deseo de querer ser judío. Más aprendía en el lado del rabino Kushner, más insatisfacción encontraba en el lado de los evangelios. Yo les juro, intenté ser un cristiano piadoso, pero los conflictos entre existe el primero y segundo mandamiento, que yo creo que son verdad. Y no es que yo tenía conflicto porque decía, no, eso dice la Biblia y es inconsistente, es ilógico con esto otro, sino que mi corazón creían que era verdad. Mi decisión, como se lo dije, que me ayudó máximo, mi decisión era de creer en que había un Dios. Esa fue mi decisión. Mi decisión no fue creer en que había Dios, Jesús y Trinidad. No, mi decisión esa noche fue, yo decido creer que hay un Dios. Era la inconsistencia de eso. Era la imposibilidad de creer que alguien que no creía en Jesús iba a ir al infierno. Entonces todos esos eventos me imposibilitaron creer. Y más conocía del lado judío. Y eso fue lo que me llevó a querer convertirme. Entonces, aquí va a haber un pequeño desfase porque tuve que poner el cargador. La decisión de convertirse pasó en 3 fases. Primero, la primera fase fue darme cuenta que en efecto yo en total honestidad no podía creer en las creencias cristianas. Eso empezó cuando un cuñado mío, un cristiano muy piadoso que vive en Las Vegas, me
me leyó algo sobre Romanos 8 que me decía básicamente que algunas almas son creadas para ser destruidas y otras para ser salvadas, porque algunas sí pueden aceptar que Jesús, 100% que Jesús es el Hijo de Dios, Salvador y todo. Desde ese entonces, ¿saben lo que yo decía? Esta era una carta de Pablo y decía, a la mierda Pablo. Pablo me cae de la verga. Pablo, ese Pablo creo que yo no podía entender, ya entre Pablo y los evangelios ya se generaban inconsistencias, porque eso no era consistente con el amor que Jesús profesaba por la gente. Y Jesús al mismo tiempo era inconsistente con el primer mandamiento. Entonces, más inconsistente se volvía la nota, menos yo podía en total honestidad creer. Luego, el siguiente componente dentro de esa primera fase fue darme cuenta que si yo no podía creer honestamente en las creencias cristianas, entonces yo estaba viviendo una hipocresía. Entonces yo di ese paso creo que entre el 2016 y 2017. El segundo paso, que fue paralelo a la última parte del primer paso, fue darme cuenta que este mundo no tiene sentido. Y eso yo me di cuenta el verano del 2017. Conocí a esta chica que estaba en el hospital. No, por motivos de privacidad, no puedo dar detalles de esta chica. La visitaba frecuentemente, una chica muy, 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 muy amable, muy buen dato. La recuerdo con un cariño muy grande. Y oro por ella siempre. Ella falleció el día de acción, la semana de Acción de Gracias del 2017. Yo cada vez que le iba a visitar, yo decía, ¿qué sentido tiene? Yo vengo aquí, yo no puedo aliviar su dolor. Nada que yo pueda decir va a cambiar el peso de su desafío. Pero lo que me di cuenta también es que, de cierta manera, aunque nada de eso tenía sentido, de alguna manera lo que tenía sentido era que yo tenía una elección. Yo podía elegir entre no visitarla y visitarla. Y de alguna manera, el no visitarla era una elección que en sí mismo no tenía sentido. Porque ¿dónde más iba a estar si tenía el tiempo libre? ¿Qué? ¿Jugando videojuegos? Y sí, yo jugaba videojuegos y lo sigo jugando, pero si puedo visitar a una persona que está sola, de cierta manera como que jugar videojuegos no se lo siente algo tan lógico. Lógico en el sentido espiritual, no se lo siente algo tan espiritualmente necesario. Entonces, conocer a esta chica, a quien recuerdo siempre y que espero que esté con Hashem, me ayudó a darme cuenta que yo tenía una elección. Y me ayudó esa realización, me ayudó a darme cuenta que yo podía elegir entre vivir una hipocresía y vivir algo que sea consistente con lo que mi alma creía, con lo que mi alma deseaba. Y eso cada vez más era el judaísmo. El tercer paso se dio entre el 2017 y 2018. Yo compré otros libros del rabino Kushner. Uno de esos libros fue un libro que el rabino escribió sobre el libro de Job. El libro de Job, por si ustedes no lo saben, es uno de los libros del Antiguo Testamento. Y los pocos que hayan sabido el libro de Job, quizás no lo saben esto, pero el libro de Job en realidad son dos libros en uno. Está la fábula de Job, que es el inicio y el final del libro. Job es una persona muy buena, muchas posesiones. Un día Satán le dice a Dios, te aseguro que Job no sería tan bueno si le quitas todo. Dios le dice, ok, quítale todo, excepto la vida. Muchas tragedias le pasan a Job. Job resiste la tentación de maldecir el nombre de Dios y Dios retribuye a Job su lealtad dándole más posesiones, más hijos, más todo lo que le quitaron antes, y Job muere una persona anciana con muchos años y muy realizada. Esa es la fábula. En el medio de la fábula explica el rabino, y yo me di cuenta de esto porque yo unos años antes, cuando estaba en Washington, en el 2014 creo que fue, 2015, 2014, leí por primera vez todo el libro de Job. Y no lo entendí porque
Era un libro que en muchos sentidos era inconsistente. El inicio del libro, el final del libro y el final del libro y lo que estaba en el medio del libro. El rabino Kushner explica que eso que está en el medio del libro no es una fábula, es un poema. Y él dice, un poema que una persona muy sabia hace miles de años, que la fábula de Job ya existía, tuvo que haber oído la fábula y tuvo que haber escrito en reacción a esa fábula un poema analizando precisamente el problema del mal. Dios es omnipotente, Dios es todo amoroso, el mal existe. Esa persona, tal como hoy en día hay problemas para reconciliar estos tres principios, esa persona, dice el rabino, tuvo que haber escuchado la fábula, tuvo que haber pensado en esos tres principios y tuvo que haber escrito un poema reaccionando a la fábula con el problema de reconciliar los tres principios. En ese poema hay una parte muy hermosa que Job está clamando a Hashem. El clamor de Job es básicamente no es quejarse de lo que le ha pasado. Job lo que quiere es saber qué es lo que él ha hecho mal. Y no lo quiere saber porque lo quiere corregir. Ya en este punto le han quitado todo y Job lo único que quiere es saber qué ha hecho él mal para poder creer que existe justicia divina en este mundo. No es para morir en paz ni siquiera. Job necesita saber que lo que le pasó fue porque él lo mereció. Y él necesita saber eso porque para él eso es necesario para creer en Dios y en la justicia divina de Dios. Entonces, cuando Job está clamando a Dios, tienes que decirme, por favor, dime qué es lo que he hecho mal. Él dice, los amigos le empiezan a aconsejar y a advertir, oye, ya, para el clamor, oye, chuta, vas a molestar más a Hashem. Job dice, sí, aunque eso llegara a pasar, Hashem quiere mi alabanza honesta, no quiere mi alabanza deshonesta. Hashem quiere que yo sea honesto con él. Y hay una frase muy hermosa que dice, en inglés creo que es, and though he may slay me, I will persist in my claim. Aunque él me mate, persistiré en mi clamor. Esa parte, cuando escuché que el rabino Kushner le explicaba como precisamente en momentos de dolor, Dios quiere nuestra honestidad, no quiere que lo sigamos alabando, a pesar de que honestamente lo que queremos es gritar y decir, ¿por qué es que esto me tuvo que pasar a mí? ¿Por qué yo? ¿Y por qué te has enseñado contra mí? Dios en esos momentos de dolor quiere nuestro clamor honesto, no quiere la alabanza de siempre. Ahí fue cuando me di cuenta que si yo no podía creer honestamente en el cristianismo, que si yo tenía una elección en este mundo donde nada tiene sentido, si yo a pesar de eso tenía la capacidad de tomar elecciones, y si es que Dios quería mi honestidad más que mi alabanza deshonesta, yo no podía seguir siendo cristiano, porque no era honesto. No era honesto conmigo mismo, no era honesto con Dios. Y aunque yo tuviera que asumir las consecuencias que viniesen de eso, yo ya no podía ser cristiano. Y aún más importante, por esa honestidad, si mi alma deseaba ser judía, si mi espíritu anhela ser judío, esa honestidad me obligaba a buscar y explorar la opción. Y la exploré. Existía el problema, claro está, de que lo único que conocía era la narrativa cristiana. Y eso significaba que si yo renunciaba a Jesús como mi Salvador y el Hijo de Dios, yo iba a ir al infierno. Y eso me tomó cerca de 7 meses lidiar con eso, en el 2018. Cuando fui a Londres por segunda vez, en septiembre del año pasado, y volví en octubre, antes de la matanza de los 12 judíos aquí en la sinagoga Tree of Life en Pittsburgh, yo me di cuenta de algo respecto a ese temor. Yo decía, espera tu momento, decía yo. Aunque la Biblia dice que el pueblo original escogido es el pueblo judío, y que ese es el pueblo escogido para la responsabilidad que tienen en este mundo y para el mundo por venir que está reservado para ellos. Yo
significa eso que los judíos que no creen en Jesús, a pesar de que han sido prometidos eso desde el Antiguo Testamento, y eso no está relacionado a creer en Jesús, eso no está relacionado a creer en ningún profeta, esa es una elección que se mantiene independientemente de lo que el pueblo haga. Y Hashem dice una y otra vez, yo los perdonaré, igual ellos tendrán que asumir las consecuencias de sus actos, pero yo los perdonaré, ellos son mi pueblo. Yo decía, eso significa que si yo quisiera ser judío, yo estoy condenado a pesar de que existe una promesa desde antes. Eso llevó a otra realización que yo decía, esto es un poco como Star Wars. Star Wars, existen los fans de la trilogía original, los fans de los prequels, la trilogía que siguió al original, y los fans de los sequels, que es la trilogía de Disney. Y hay un odio tremendo entre estos, pero al final del día, todos se reconocen, a pesar de las bromas que se hacen entre ellos, como fans de Star Wars. Y todos, de cierta manera, se tienen aprecio porque, oye, ¿te gusta Star Wars? A mí también me gusta Star Wars. Sí, pero los prequels son mejor. Sí, pero los originales son mejor. Pero igual todos somos fans de Star Wars. Sí, entonces eso significa que si el judaísmo es la trilogía original, digamos que el cristianismo son los prequels, y digamos que el islam son los sequels, poniendo las tres grandes religiones monoteístas del mundo como analogías de las trilogías de Star Wars. Eso, que yo esté condenado porque me guste la trilogía original, es como que un fan de los prequels me mate por ser fan de Star Wars, pero de la trilogía original. Ningún fan de Star Wars va a agredir a otro físicamente. Sí, nos haremos bromas entre nosotros, o sea, si ven los memes de Star Wars, o sea, hay meme wars respecto a sequels contra prequels, pero al final del día, el 98%, el 100% nos apreciamos por ser todos fans de Star Wars. Si yo quisiera ser judío, y por eso me fuesen a condenar al infierno, es tan lógico como que un fan de los prequels me mate porque a mí me gusta la trilogía original. Eso no va a pasar. Entonces yo empiezo a darme cuenta de eso. Y cuando vuelvo de Londres el año pasado, antes de octubre 27, yo digo, bueno, voy a explorarlo. Al final, lo que sabía del judaísmo es que te rechazan 3 veces. Y yo decía, bueno, me van a rechazar 3 veces. Y a la final ahí se me pasa. Antes de llamar a esos rabinos, llamando a esos rabinos, y allí pasó la matanza de los 12 judíos, ese sábado, cuando yo me enteré, yo me fui a manejar porque manejé por la ciudad sin tener rumbo porque decía, necesito despejar mi mente. O sea, ese fue el momento en que yo me di cuenta de las repercusiones drásticas de esta decisión. Quiero convertirme en una religión en la cual alguien me va a querer matar por ser judío. Así como, y eso no es un escenario hipotético así como que descabellado. Hoy día mataron a 12 judíos. Yo vivía a 4 cuadras de Tree of Life. Déjame ver, 4 cuadras de Tree of Life. Esa semana yo había pensado ir a Tree of Life ese sábado para ir a un servicio de Shabbos y ver si es que hablaba con el rabino para decir, bueno, quiero convertirme, ustedes son judíos conservadores, ¿cómo funciona esto? Pero decidí no ir a Tree of Life porque dije, no, me voy a ir a Temple Sinai, que es una sinagoga de judaísmo reforma, y yo ya había estado allí, yo conocía al rabino, lo había visto de lejos, y sí, bueno, he estado ahí, me sé cómo es el servicio, así que es quizás más fácil. Yo iba a ir a Tree of Life ese sábado, yo había considerado ir a Tree of Life ese sábado. Entonces yo dije, esto no es descabellado. ¿Y saben lo que me dije en ese momento? Yo no basta de vivir en temor, basta de vivir con temor. He vivido con temor 4 años en mi vida, 4 años de ansiedad, casi 4 años que voy ya. Te enseñan de que puede ser tan horrible. En muchos casos, vivir presa del temor es tan malo como morir. Pues eso puede sonar descabellado, eso puede sonar exagerado, pero esa es mi experiencia. Yo me di cuenta de eso en ese momento. Y al renglón seguido me dije, no voy a dejar que un bastardo antisemita me impida vivir mis elecciones. La vida tarde o temprano se me va a acabar.
Y eso ya me había dado cuenta en Londres. Tarde o temprano mi vida se va a acabar. Y lo único que va a importar es qué elecciones tomé. ¿Qué elecciones tomé? Nada más. Elegí vivir cubierto de sábanas por el temor, o elegí levantarme de la cama a pesar del temor y disfrutar el día. Eso es lo único que va a importar. Tarde o temprano mi vida va a terminar. Eso está claro en este momento. Lo único que va a importar es qué habrá pasado entre ese tarde o temprano. Eso. Y allí están las elecciones. Y dije, yo no voy a dejar que un bastardo antisemita me impida vivir mis elecciones. Yo me voy a convertir. A renglón seguido, me pasó algo. Me di cuenta de algo que fue el paso final de la conversión. En ese momento, si yo ya quería convertirme, ya lo estaba explorando seriamente, ese fue el momento en que dije, yo me voy a convertir. Me di cuenta que teniendo 34 años, uno de mis temores era, bueno, si yo renuncio a Jesús, yo voy al infierno, así de sencillo, eso es lo que me han dicho, eso es lo que sé. Y ahí me di cuenta, eso es lo que sé. Por 34 años yo he oído el argumento de por qué es que no creer en Jesús te manda al infierno, pero nunca he oído el argumento judío. En ese momento fue como una epifanía, que yo dije, 34 años de repetirme la misma respuesta y nunca me he hecho una pregunta distinta. Tal como lo dije en un video anterior, el lema de mi universidad Casa Grande, no repetirse las viejas respuestas, hacerse nuevas preguntas. Yo nunca me había hecho la más sencilla pregunta, ¿cuál es el argumento judío respecto a Jesús? Busqué el argumento en YouTube, en este canal que se llama Jews for Judaism, y lo encontré. En palabras sencillas, Jesús no es el Mesías. ¿Por qué? Porque no cumple ninguno de los criterios. Y ahí recién me enteré. Chuta, en el Antiguo Testamento hay criterios muy claros, literales, que los profetas dicen, esto es lo que hará el Mesías prometido. Cuando tú ves que todo eso se ha hecho, es porque Él ya está aquí. No habrá más armas en el mundo, no habrán más guerras, desarme mundial, paz mundial, casas sin puertas, paz y armonía total. La gente va a creer, no, ni siquiera va a creer, la gente dirá que Dios es Dios porque ya ve todo hecho, no se va a necesitar fe. Esa cosa que es tan difícil tener en este mundo, que fue tan difícil para mí tener en los evangelios. Oh, sorpresa, cuando el Mesías esté aquí ya no va a ser necesaria la fe. Toda la creación va a proclamar Dios es Dios, porque todo se va a poder ver que el Mesías está aquí, ha cumplido todas esas promesas de los profetas, y que en efecto Hashem es Hashem. Entonces dije, no puede ser. Y no solo eso, el Mesías solo va a venir una vez, nada más. No es que viene, lo matamos, resucita y tiene que volver a venir. La muerte y resurrección del Mesías no es parte de ninguna manera de los criterios establecidos en los profetas para el Mesías prometido por Hashem. Cuando yo oí eso y oí otros videos del rabino que explicaba la mentira que había creado San Pablo, para montar el cristianismo como lo conocía, se me cayó la jeta. Y en ese momento dije, basta, esto es una mentira, he vivido una mentira, yo voy a convertirme. Me rechazarán 3 veces, quizás nunca voy a poder ser judío, pero ya no puedo mirar a un lado sabiendo. El judaísmo no proclama tener la verdad, pero yo lo que me decía es, sabiendo quién está más cerca de lo que pueda ser esa verdad, yo no puedo mirar a un lado. Así fue mi decisión de convertirme. Así fue como hoy día estoy buscando convertirme. Ya tengo un rabino que me va a patrocinar. Esa es la historia de lo que me ha hecho tan cercano al judaísmo, tan afín, y lo que me ha hecho querer convertirme el día de hoy. Este ha sido un video mucho más largo, 50 minutos. Quizás nadie lo va a ver nunca. Pero por si a las moscas, esta es la historia.
así es como estoy el día de hoy, celebrando Shabbat el día de ayer y empezando una nueva semana el día de hoy. A todas y todos ustedes les deseo una excelente semana. Voy esta semana a tratar de comentar sobre algunos hechos interesantes, Venezuela, algunos hechos importantes en Ecuador. Quiero tratar de hacer un video de índole más global, sobre una problemática global. Espero que pueda cumplir esa agenda, espero que pueda publicar estos videos. Parece ser que está empezando a llover en Pittsburgh y yo tengo que ir a la universidad a trabajar, así que los voy a dejar el día de hoy. Gracias por aguantar esto, quienes algún día lo vayan a ver, y espero que este video pueda ser de utilidad para alguien. A todas y todos ustedes tengan una excelente semana en Ecuador.